Biblias en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 5, vamos a leer del versículo 14 al 22. ¿Alguien sabe el tema de hoy? El arrepentimiento finalmente fue su decisión. Y quiero meditar un poquito sobre este asunto porque en el texto que vamos a leer aquí en Lamentaciones 5, del 14 al 22, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel eventualmente se arrepiente. No sin antes experimentar todo el fracaso en la sociedad que ellos vivían en ese momento, el fracaso en sus casas, las consecuencias de su pecado. Pero lo más importante de todo es que al final se arrepienten. Lo cual nos lleva a entender, hermanos, que en el proceso de salvación, muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar las terribles consecuencias del pecado, el dolor que trae, la destrucción que conlleva, para eventualmente rendirnos. No todos se rinden, obviamente hay algunos que deciden mantenerse en pecado, no quieren arrepentirse, endurecen su corazón y terminan mal. Ejemplos de ello tenemos como Judas, un hombre que a la par de los discípulos vivió esos momentos gloriosos cuando Jesús nuestro Dios estuvo aquí en la tierra y sin embargo pecó, dice la Biblia, contra Dios y no se arrepintió. Ahora, antes de entrar en materia, quiero solamente recordarles algo que está en Lucas 24, versículo 46 y 47. Jesús, vean y escuchen lo que dice, les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cristo murió y resucitó. Ahora observen el versículo 47 en Lucas 24. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué debía predicarse? El arrepentimiento y el perdón de ¿qué? De pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y eso es lo que tenemos que predicar, arrepiéntete para perdón de pecados. El arrepentimiento, hermanos, tiene un lugar muy importante para que podamos recibir perdón de pecados. Y lamentablemente dentro de la iglesia el tema del arrepentimiento no se visita a menudo. Y qué bueno que podamos hoy aquí en Lamentaciones considerar lo valioso que es el arrepentimiento, porque tenemos que arrepentirnos. En Hechos capítulo 3, versículo 19, escucha esto. En Hechos 3, la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos. Dos cosas, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Qué inteligentes son, ¿eh? Saben la escritura así. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuántos quieren morir en su pecado? Qué bueno. ¿Cuántos quieren morir sin pecados? Claro. ¿Qué tengo que hacer para que mis pecados sean borrados? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme y convertirme. Y como dice Hechos 3:19 aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Cuando estemos en la presencia del Señor, créemelo, va a haber tiempos de refrigerio. Yo te pregunto, ¿será importante arrepentirnos para poder recibir vida eterna? La respuesta es sí. Ahora, quiero mostrarles en Apocalipsis capítulo 2. La Biblia nos enseña, Jesús hablándole a las iglesias. Él le habló a 7 iglesias en particular y a 5 de ellas les dijo que se arrepintiesen. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis 2:5. La iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, hablándole a Éfeso, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, tu calendario iba a decir, y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido. Pregunta, ¿es importante arrepentirse? Apocalipsis 2:16, Jesús hablándole a Pérgamo. Por tanto, ¿qué le dijo?
arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Veamos ahora a Tiatira, Apocalipsis 2, 20 al 22. Jesús le dijo, versículo 20 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Nota aquí, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema es que ellos están tolerando el pecado. ¿Será posible que un cristiano tolere el pecado, hermanos? ¿Será posible? ¿Es propio? No. Tú y yo tenemos que entender esto. No podemos tolerar el pecado en nuestras vidas, ni dentro de la iglesia, ni en la vida de nadie. Versículo 21, Apocalipsis 2. Y le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Nota, a esa mujer llamada Jezabel, quien está haciendo cosas aberrantes, Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, ¿tenemos que querer arrepentirnos para poder arrepentirnos? Claro, hay mucha gente que no quiere arrepentirse. Mucha gente que los agarran en la movida y están acongojados porque los agarraron en la movida, pero realmente no quieren arrepentirse. ¿Y cómo sabemos? Porque continúan en su pecado. 22, Apocalipsis 2. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Más adelante ahí, capítulo 3, Apocalipsis 3:3. Dios hablándole a Sardis, en la persona de Jesús. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y, ¿qué le dice? Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchas personas, hermanos, aún gente dentro de la iglesia, que han sido seducidos por el pecado y están en pecado y están practicando el pecado y no se arrepienten, hermanos, se van a quedar. ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Alguien aquí? Que se queden los feos. Nosotros nos vamos, pero para poder estar listos necesitamos entender la importancia del arrepentimiento para estar a cuentas con Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, implica dar una vuelta de 180 grados, no de 360 grados. Una vuelta de 360 grados terminas en el mismo lugar. 180 grados, hermanos, es ir en opuesta dirección. Una vez escuché a un hombre sabio, un hijo de Dios, decir lo siguiente: cuando tú te subes al tren equivocado, y el tren va en la dirección incorrecta, de nada sirve que tú te pares y empieces a caminar dentro del tren en la dirección opuesta. ¿Va a ayudar de algo eso, hermanos? ¿Ayuda eso de algo? No, porque estás en el tren y el tren va en la dirección incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? En base a lo que estamos leyendo aquí, que tú y yo podemos ser seducidos y engañados por el pecado y subirnos al tren equivocado y estar en pecado, practicando el pecado, pero dentro de nuestras mentes estamos considerándolo y sabemos que está mal y en la mente estamos caminando al revés, pero de todo modo seguimos en lo mismo. ¿Alguna vez les ha pasado eso, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Qué bueno, no nada más a mí. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿Nos ha pasado alguna vez? Gracias por ser parte del club. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Tengo que salirme de ese tren llamado pecado. Ahora, terminemos aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios?
Bueno, yo los reprendo y los castigo. ¿Cuántos damos gloria a Dios y gracias porque Él nos castiga a veces? ¿Sí? ¿Está bien que nos dé unos chanclazos de vez en cuando? Sí, porque eso significa que nos ama. Nota, sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Y la idea detrás de esto es porque cuando una persona se arrepiente, es porque está tomando responsabilidad de lo que está haciendo. Cuando una persona no se arrepiente, no está tomando responsabilidad de lo que está haciendo. Por último, antes de entrar una vez más a Lamentaciones, estamos en Lamentaciones capítulo 5, pero solo quiero darles una pequeña antesala de la importancia del arrepentimiento. Gálatas 6:1. Escuchen lo que dice este versículo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna ¿qué? Falta. Si alguien es atrapado en pecado, ¿qué debemos hacer? Vosotros que sois ¿qué? Espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? ¿Sí? ¿Habemos algunos? Gloria a Dios. Ok. Agarramos a alguien en la movida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los espirituales? ¿Qué dice la Biblia en Gálatas 6:1? Restauradle. Tenemos que traerlo una vez más ¿a quién? A Cristo. No debemos hacer leña del árbol caído. Tenemos que restaurarlo. Y ahorita en Lamentaciones vamos a entender lo que implica restaurar a alguien. ¿Con espíritu de qué? Mansedumbre. Mansedumbre es no estar buscando venganza. Si agarramos a alguien en la movida, tenemos que restaurarle sin tener un deseo de que pague lo que hizo. ¿Estás conmigo? ¿Quién es el juez, hermanos? Dios. ¿Quién es el que va a traer las consecuencias a la vida de esta persona? Dios. Ahora, nota lo que dice aquí, y eso es importante. Considérate a ti mismo. Recuerda, le está hablando a espirituales. A veces pensamos que un espiritual ya no va a pecar más, ¿no? Que está bien, que es una persona hecha y derecha. Ojo aquí, le dice, espirituales, cuando vean a alguien que ha caído, restáurenlo, pero tengan mucho cuidado. Es para que reaccionen por un momento y vean lo que le ha pasado a esa persona, para que ustedes no cometan lo mismo. Es un momento de reflexión personal. No es un momento para hacer trizas del hermano o ponerlo contra la pared para fusilarlo. Claro, estamos entendiendo que es un hermano o una hermana que está buscando el arrepentimiento. Ahora, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. ¿Es posible que nosotros caigamos en el mismo error de los demás? Claro. Pero lo que está bien diciendo Pablo aquí en este contexto es de que tanto espirituales como niños espirituales, maduros espirituales, cualquier edad que te encuentres en el Señor, debemos todos tener mucho cuidado, porque el pecado está a la puerta. El diablo anda como león ¿qué? Rugiente, buscando a quién devorar. Ahora, vamos a ver lo que dice Lamentaciones. Vamos a leer del versículo 14 al 18 y lo que quiero mostrarles ahí es que su humillación activó la decisión. ¿Qué es lo que los llevó al arrepentimiento? ¿Por qué es lo que finalmente decidieron hacer? Arrepentirse. ¿Sabes qué activó eso? Su humillación. Porque estaban en una situación muy detrimental. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Los ancianos no se ven más en la puerta. Está hablando de liderazgo. Los ancianos que están en la puerta son los que tienen liderazgo, tienen autoridad. Y cuando el pecado llega a tu vida, cuando está en mi vida, lo que perdemos es autoridad. Otra cosa, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió ¿en qué? En luto.
La Biblia dice que para nosotros que estamos en Cristo, nuestro lamento se convertirá en baile. Pero cuando estamos en pecado, hermanos, el baile se convierte en lamento. La música se va, la danza se va, el gozo se va. Y es algo que necesitamos entender. Y qué bueno que pasa eso, porque eso nos lleva a tomar una decisión. Vean el versículo 16, dice, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros. ¿Por qué? Pecamos. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ellos eran una nación independiente. Tenían un rey llamado Sedequías. Pero Sedequías, como los otros reyes anteriores a él, pecaron contra Dios. Levantaron altares a dioses falsos, en particular Baal y Acera. Baal era un dios, hermanos, que tenía las manos extendidas, y para adorar a Baal tenías que traer a tus hijos y ponerlos en las manos de él, ese dios, que tenía en sus manos fuego, y los niños morían quemados mientras él los tenía en sus manos. La vida de sus pequeños, hermanos, cayó en las manos de un dios pagano llamado Baal, y Sedequías y los otros reyes lo permitieron y llevaron al pueblo de Dios a pecar. ¿Qué hizo Dios? Les quitó la corona. Como ellos dicen aquí, cayó la corona de nuestra cabeza a causa de su pecado. Dejaron de ser una nación independiente y poderosa. Perdieron todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Vean el versículo 17. Su humillación, hermanos. No hay más líderes, no hay más música, la corona ha caído. El 17 dice, por esto fue entristecido nuestro corazón. La Biblia de las Américas dice, nuestro corazón está batido. La Nueva Versión Internacional dice, mi corazón desfallece. Hermanos, ¿alguna vez han sentido tristeza, abatimiento o desfallecimiento en el corazón cuando algo les ha pasado? Un pequeñito ejemplo. Vienes manejando y de repente escuchas la sirena de la patrulla. ¡Pum! ¿Cuántos sienten que su corazón desfallece en ese momento? ¿Cuántos hermanos han sentido eso? Uf. Porque sabes, no te hagas. No nos hagamos. Señor, ¿sabe usted por qué lo paré? Y ahí es donde tenemos que probar nuestro cristianismo, ¿no? Y decimos, claro que sé por qué me paró, señor oficial. ¿Qué es lo que decimos? No tengo ni la menor idea. Nunca nos atrevemos a decir, bueno, me paró porque vengo a alta velocidad, no traigo el cinturón y no traigo licencia. Oh, y el sticker se me acaba de vencer. Perdón. Ninguno de nosotros va a hacer eso, ¿verdad que sí? Siempre damos el beneficio de la duda. Pero ¿cómo sentimos el corazón cuando el oficial está enfrente de nosotros, hermanos? Sentimos que desfallece. Y eso que es algo minúsculo. Es una fracción de tráfico que eventualmente se va a resolver si pagamos lo que tenemos que pagar o hacer lo que tenemos que hacer. Pero imagínate por un momento, tú y yo delante de la presencia de Dios en pecado, hermano. Imagínate por un momento que no eres cristiano, no conoces a Jesús, no amas a Dios y te mueres. Yo te pregunto, ¿cómo vamos a estar delante de Dios? ¿Con un corazón lleno de alegría porque estamos enfrente de Dios? ¿O con un corazón, hermanos, que en ese momento va a caerse hasta el suelo? Cuando estemos delante de la autoridad de autoridades, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y es algo que tenemos que pensar, hermanos. Porque este tema del arrepentimiento tiene mucho que ver con la reacción que tú y yo tenemos cuando estamos en pecado. Aún como cristianos. Porque recuerda, como cristianos todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Alguna vez han visto a un cristiano pecar? Aún en cosas pequeñas, como el no saludarte, hacerte caras, despreciarte, creerse más que tú.
¿Verdad que hay muchas maneras de manifestar pecado en nuestras vidas, hermanos? ¿Saben que nosotros somos unas personas muy horribles? No importa que seamos cristianos. Somos personas que estamos en pecado. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y el simple hecho de considerar que un día Dios nos puede encontrar en pecado, hermanos, debería causar que nuestro corazón se salga del pecho. Ellos están abatidos, desfalleciendo. Nota, dice el 17, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. La Biblia de las Américas dice se nubla. Nueva versión internacional dice se apagan nuestros ojos. Y es que es, hermanos, la realidad del infierno. La realidad de la ira de Dios sobre tu vida y la mía. Si no hacemos algo al respecto. Cuando estamos en pecado. Ahora, vean conmigo en el versículo 18, hablando acerca de esa humillación que activó la decisión de arrepentirse. Por el monte de Sión que está asolado. Esa es la razón por la cual su corazón ya no tiene más alegría, no tiene más música, están abatidos. El monte de Sión está asolado, está desértico, está deshabitado. Jerusalén, hermanos, el lugar donde ellos adoraban a Dios, lo visitaban a través de todas las fiestas, Pascua, tabernáculos, Pentecostés. Ellos era el centro de su vida social, era el centro de su vida como nación, porque era el lugar donde ellos adoraban a Dios. Y ese lugar no existe más, ha sido quemado, ha sido destruido. No existe más el altar para adorar a Dios en sus vidas. No hay conexión más con Dios. David decía una cosa he demandado y esta buscaré, estar en la casa del Señor. Para mí, él dijo, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Él quería estar cerca de Dios y para ellos el monte de Sión, hermanos, hoy está desolado. ¿Qué es lo que tú y yo sentimos cuando estamos en pecado? Una desconexión. Ya no estamos más cerca de Dios, ya no hay más adoración en nuestras vidas, no hay más pasión por el Señor. Y tú te puedes dar cuenta cuando alguien está en pecado. Ya no está más apasionado por Dios como antes. Ahora corre por el camino ancho y no por el angosto. Tolera el pecado, tolera la vida de los demás que están haciendo lo incorrecto delante de Dios. Se junta con personas que están fuera de control, porque en su vida no hay más control. Zorras, dice el versículo 18, andan por él. Chacales, dicen otras versiones, no hay más vida. Hermanos, el pecado aniquila cualquier razón de vivir. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora veamos del versículo 19 al 22. Vemos que ellos en su humillación tomaron una decisión. Pero algo que ellos entendieron, hermanos, es que su sola esperanza fue el Señor. Su sola esperanza fue ¿quién? El Señor. Y lo vamos a ver aquí del 19 al 22. Y hermanos, el Señor es nuestra única esperanza para sanar y escapar de la condenación del pecado. Lo siguiente que vamos a leer es una petición de restauración. Y tiene ciertos elementos que tú y yo tenemos que analizar con detalle. En primer lugar, ¿cómo sé que en realidad estoy arrepentido? Bueno, lo primero que vas a ver es que la persona está buscando ser gobernada por el Señor. El versículo 19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Está hablando de la presencia eterna y el trono eterno de Dios. Pregunta, cristianos. Pregunta. ¿Es verdad que Jesús fue coronado como rey con una corona de espinas? En ese momento Él ganó un trono para sí cuando estaba muriendo por nosotros en la cruz. Lo hemos oído en un canto. Hermanos, Jesús es rey por la eternidad. Él no comenzó a reinar después de la resurrección
ni cuando estaba muriendo en la cruz. El Rey de la Gloria, hermanos, murió en la cruz y resucitó al tercer día. El Rey se despojó de sí mismo por un momento para venir aquí a la tierra y ser una persona como tú y yo, para poder morir por nuestros pecados. Jesús es Rey ayer, hoy y mañana. Siempre lo ha sido. Dios tiene un trono. Dios tiene un trono, como dice aquí, de generación en generación. Y recuerda, esto nos habla de la naturaleza eterna e incambiable de Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Es el mismo, no cambia. Pregunta, ¿está reinando el Señor en tu vida? Piensa por un momento, ¿Él está reinando en tu corazón? ¿Estará reinando Él en mi corazón? Debe estar reinando en nuestros corazones, hermanos, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Y cuando uno de nosotros está practicando el pecado, lo que está haciendo es excluyendo el trono de Dios en su vida. En otras palabras, le está diciendo a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y no necesito tus órdenes, no necesito tus mandamientos, no necesito tus consejos, no necesito tu dirección. En el trono de mi vida va a estar yo. No te necesito. ¿Cómo sé que una persona verdaderamente está arrepentida? Cuando esa persona está buscando que el trono de Dios esté en su vida. Esa persona está reconociendo que Dios es la autoridad ayer, hoy y por los siglos. Es una persona que está buscando someterse a los mandamientos de Dios una vez más. Por eso es fácil reconocer cuando una persona no está verdaderamente arrepentida. Cuando sigue haciendo su voluntad y no acata las órdenes de Dios. Ahora, 2 de Corintios 4. Quiero que vean conmigo el versículo 6 y 7. Escuchen lo que dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde, hermanos? ¿En dónde? En nuestros corazones. En tu vida y en mi vida, si es verdad que Cristo está en nosotros, Él ha resplandecido y Él debe resplandecer. Cuando Dios creó el mundo, dijo, sea la luz, y fue ¿qué, hermanos? La luz. Dios trajo luz dentro de las tinieblas. Tu vida y mi vida, como dice aquí el versículo 6, estaba en tinieblas. Y mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Vean conmigo el versículo 7, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué? Tesoro en vasos de barro. Tu vida y mi vida son vasos de barro. Son frágiles. ¿Por qué? Porque estamos en pecados. Estamos en pecado. Pero en nosotros está Dios, está Cristo Jesús, para que podamos resplandecer. ¿Y por qué la gloria de Dios está en nosotros, que somos tan frágiles? Dice aquí el versículo 7, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. La idea detrás de esto es que al final del día, tú puedas entender, yo puedo entender que solamente podemos resplandecer y vivir para Dios si entendemos que Dios vive en nosotros y que Él tiene el poder para ayudarnos a vivir una vida para Él. Cuando tú y yo excluimos a Dios de nuestras vidas, empezamos a hacer todo en el poder de nuestras fuerzas. Y como somos vasos de barro, terminamos quebrados. Terminamos destruidos. Versículo 20, en Lamentaciones 5. Ve lo que dice la Biblia ahí.
una pregunta que ellos se hacen. Y este es un segundo asunto que me lleva a entender cuando alguien está verdaderamente arrepentido. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Cuál es el temor en ellos, hermanos? Temen ser abandonados por el Señor. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, lo primero que nace en su corazón es temor a que Dios lo abandone. ¿Será un problema, hermanos, que Dios nos abandone? ¿Será un problema? Yo te pregunto, ¿será un problema? Hermano, créemelo, Dios está contigo. ¿Lo crees? Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si nosotros empezamos a incursionar en este asunto de practicar el pecado y no arrepentirnos, créemelo, Dios nos va a abandonar. Ahora, ese sentimiento de temor, de que Dios nos abandone, es bueno. Y de esa manera tú y yo podemos estar seguros de que es un verdadero arrepentimiento. Número 1, quiero que Dios gobierne mi vida y lo deseo y lo anhelo. Pero también, número 2, empiezo a sentir un tremendo temor de que Dios me abandone. Porque cuando Dios me abandona y Dios me abandone, voy a terminar, hermanos, en el mismo lugar donde comencé, condenado. La paga del pecado, hermanos, es muerte. Y ellos tienen un temor, hay ansiedad en su corazón, hay inquietud, con la sola idea de que Dios no vuelva a ellos una vez más. Tercero, vean conmigo en el versículo 21. Vuélvenos. Biblia de las Américas dice, restáuranos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Biblia de las Américas dice, seremos restaurados. Restáuranos, oh Señor, y seremos restaurados. ¿Qué están haciendo? Están clamando ser restaurados por el Señor. ¿Quién puede restaurarnos, hermanos? ¿Nosotros mismos? Dios. Dios. ¿Por qué una persona, hermanos, que está entregada a los vicios, entra a centros de rehabilitación, está con psicólogos y no puede salir de ese problema? Porque ese es el ser humano tratando de restaurarse a sí mismo. Aunque sean centros de restauración cristianos, lo único que puede cambiar nuestra vida, hermanos, es el poder de Dios actuando en nosotros. Y es algo que necesitamos entender. Cuando estamos en pecado, cuando hemos practicado el pecado, hermanos, y venimos a Cristo, ¿qué es lo que nos hace cambiar y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Es el poder del Espíritu Santo que ahora opera en nosotros. Pero cuando una persona, hermanos, entra y sale, hermanos, es de cuestionarse que realmente ha sido restaurado por Dios. Yo puedo entender los estragos que tenemos en el proceso. Pero ¿qué acaso no, hermanos, el poder de Dios es suficiente para hacernos cambiar? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces no estamos verdaderamente arrepentidos. Sí, tenemos miedo por lo que escuchamos acerca del cielo y el infierno. Sí, tenemos miedo de cierta manera. Pero no estar clamando a Dios, buscando una restauración, hermanos. Quizás es solamente el hecho de que con la cabeza reconocemos, pero con el corazón, hermanos, no queremos cambiar y no queremos entregarle nuestra vida a Dios. ¿Cómo sé que estoy verdaderamente arrepentido? Cuando estoy de rodillas clamándole a Dios, diciéndole, Señor, restáurame. Tráeme a ti una vez más. Ve lo que dice el versículo 21 en el final. Dice, renueva nuestros días como al principio. Me gusta la Nueva Versión Internacional porque dice, devuélvenos la gloria de antaño. Y el pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo espectacular. Pueblo dirigido por Dios. Cada vez que los reyes de Israel hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, Dios los bendijo en abundancia. Como le dijo Dios a ellos, eran cabeza y no cola. Y ahora se encuentran completamente destrozados. Están clamando a Dios, renuévame una vez más, regrésame esa gloria que tenía en el pasado.
¿Cómo sé que estoy verdaderamente arrepentido, hermano, hermana? Cuando le estamos diciendo al Señor, regrésame a ti. No regrésame a la iglesia, no regrésame a ser un adorador, no regrésame a ser un lector de la Biblia, regrésame a mí. Dice aquí, vuélvenos, oh Jehová, a ti. ¿Tú crees que Dios anda buscando gente que lee la Biblia? ¿Gente que canta? ¿Gente que sirve? ¿O gente que está completamente vendida a Él, hermanos? Servir a Dios todo lo podemos hacer. Cantarle a Dios todo lo podemos hacer. Aún los no creyentes. Leer la Biblia, mucho lo podemos hacer. Pero lo que es difícil de hacer, hermanos, es estar 100% conectados a Dios. Renuévanos. Por eso ese canto, hermanos, es glorioso. Renuévame, transfórmame, cámbiame. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Hermanos, quiero invitarlos a que ese canto lo convirtamos en una oración personal. Empecemos a analizar nuestra vida, porque hay muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Muchos de nosotros creemos que ya estamos en la cúspide del cristianismo. Y quiero decirte una cosa. Somos realmente unas personas miserables que no hemos alcanzado absolutamente nada. Necesitamos mantenernos humildes delante del Señor pidiendo perdón y analizar más nuestra vida y regresar a Cristo Jesús, a Dios en una completa entrega. Recuerden lo que Jesús le dijo a todos aquellos que lo iban siguiendo. Era una tremenda multitud, hermanos. No eran 4 o 5, era una multitud. Y Jesús volteó y les dijo, ¿y por ustedes por qué me siguen? ¿Ustedes por qué me siguen? Y uno, hermanos, como pastor, como ministro, como ser humano en el cristianismo, lo que uno desea son multitudes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estarían súper contentos que aquí hubiera una multitud? Que el edificio estuviera escupiendo gente por las ventanas. ¿Estaría buena la idea? ¡Yeah! Pero ¿sabes qué? Jesús no pensaba de esa manera. Jesús no quería cantidad. Jesús lo que buscaba era calidad. Jesús les dijo, miren, el que no odia a su padre o a su madre, a sus hermanos, o aún su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Si hay algo aquí en la tierra que es más grande que el amor que tú puedas tener para mí, tú mejor ni me sigas. Calcúlale el costo. Nadie que va a construir una torre se sienta primero y calcula el costo. Así también debe ser dentro del cristianismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Calcula el costo. ¿Y cuál es el costo? Odiarte a ti mismo y odiar cualquier cosa que no sea Dios. Yo te pregunto, ¿es Dios lo supremo en nuestras vidas? ¿O hay algo más? Último asunto en el versículo 22. Esto es crucial. Nota lo que les dice. Ellos están buscando que el Señor los gobierne una vez más, tienen temor de que los abandone, quieren ser restaurados, pero aquí reconocen que son reprobados por el Señor. Dice, porque nos has desechado. Escucha esto, te has airado contra nosotros en gran manera. Es lo que están diciendo, te has airado contra nosotros en gran ¿qué? Manera. Y es verdad. Pregunta, ¿Dios ama a todo mundo, hermanos? Salmo 5:5. Escuchen lo que ese salmo dice. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Está hablando de Dios, los ojos de Dios. Nota, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pregunta, ¿Dios ama a los que hacen iniquidad, hermanos? Entonces, Dios no ama a todos. Dios te ama a ti
y Dios me ama a mí. ¿Por qué? ¿Porque no hacemos iniquidad? ¿Cuántos estamos aquí y sabemos que todavía nos falla la cosa y cometemos errores, pecando contra Dios en cosas que a veces no debemos hacer? ¿Cuántos reconocemos eso? Pero ¿por qué te ama Dios a ti y por qué me ama Dios a mí? Dios dijo, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Sabes qué le agrada a Dios de ti y de mí? Jesús. ¿Por qué restauración implica regresar a Jesús? Porque es lo que le agrada a Dios. Mis obras, tus obras, son trapos de inmundicia, hermano. Tú y yo somos pecadores. Dios no te ama a ti, no me ama a mí, por lo que somos o hacemos, sino por quien es nuestro Señor. Nuestro Señor es Cristo Jesús, hermanos. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Dios no ama a todos. Dejemos de decir eso porque eso es una mentira. ¿No me crees? Salmo 11:5. ¿Qué dice el Salmo 11:5? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma ¿qué? ¿Los tolera? ¿Los ama? No, hermanos, los aborrece. Razón por la cual tú y yo tenemos que estar constantemente checando nuestra vida. Cada uno debe ver para que no caiga. El arrepentimiento es importante, hermanos. Os dejo con esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, número 1, arrepentirnos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Alguien está planeando pecar la próxima semana? ¿Alguien? Ahora, ¿cuántos están conmigo de que es probable que lo hagamos? Ahora no estén pensando cosas malas. ¿Cuántos de ustedes saben que no leer la Biblia es pecado? ¿Será posible que la próxima semana un día no falle la cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Padre, perdóname. 2, considerar el daño que el pecado puede ocasionar en mi vida y en mi sociedad. Si yo estoy bien, mi sociedad está bien, hermano. Si yo estoy mal, mi sociedad está mal. Eso es lógico. Le pasó a ellos. 3, entender que mi única esperanza es Dios. Y número 4, hermanos, el arrepentimiento conlleva lo siguiente. Recuerden, querer ser gobernado ¿por quién? Por Dios. Un verdadero arrepentimiento es cuando estás buscando que Dios te gobierne. Otra cosa más, temer ser abandonados por Dios. Cuando tienes un temor muy grande de que Dios se vaya de ti, quiere decir que estás en un verdadero arrepentimiento. 3, querer ser restaurado por Dios. Estar anhelando que Dios esté cerca de ti una vez más. Como dijera David, no quites de mí tu santo ¿qué? Espíritu. Y por último, hermanos, temer ser juzgado por Dios. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, no nos pasemos de vivos. Con Dios no se juega. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, Dios te ama. Dios tiene plan maravilloso para tu vida que estás en Cristo. Eso estoy seguro, hermanos. Pero este tema necesitamos recordarlo. Amén. Y no estoy enojado con nadie, ¿ok? Simplemente, hermano, que tú y yo tenemos que recordar esto. Debemos arrepentirnos y tiene que ser un verdadero arrepentimiento.